Leer el párrafo 4 y después vamos a generar una pequeña división para poder tener un mayor entendimiento. Entonces voy a leer el párrafo 4. Dice: la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida e interrumpida de diversas maneras. Y aquí las explica. Por negligencia en conservarla, por caer en algún pecado especial que hiere la conciencia y contrista el espíritu, por alguna tentación repentina o fuerte, por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. Sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo, y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperanza. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer una división de 3 puntos de este párrafo. Una división de 3 puntos. La primera: la seguridad de salvación puede ser disminuida o interrumpida. Puede ser disminuida, o como lo dice ahí, interrumpida. 2, vamos a mirar cuáles son esas causas, cuáles pueden ser esas causas. Y 3, vamos a mirar lo siguiente: nunca el verdadero creyente dejará de ser sostenido por Dios. Nunca el verdadero creyente dejará de ser sostenido por Dios. Bajo esos 3 puntos vamos a desarrollar pues el párrafo que tenemos a continuación. Entonces, 1, la seguridad de salvación puede ser disminuida o interrumpida. 2, cuáles son esas causas. Y 3, la seguridad de salvación puede ser, nunca el verdadero creyente dejará de ser sostenido por Dios. Vamos con la primera, que puede ser disminuida o puede ser interrumpida según el párrafo que estamos leyendo. Tengamos presente lo siguiente: la vida del creyente es una batalla. Eso debe ser claro dentro de los hijos de Dios. La vida del creyente es una batalla. ¿Esto qué nos permite decir? Que si nosotros no recibimos una información adecuada de las Escrituras con respecto a esta afirmación, pues eso va a generar inconvenientes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque pensamos que llegar a Cristo todos nuestros problemas se han solucionado. Bueno, así piensan algunas personas, por eso estoy presentando esta reflexión. Uno piensa que llega a Cristo y todos los problemas se han solucionado. Bueno, el problema que se ha solucionado es que estábamos en enemistad con Dios y ya no. Pero debemos recordar que al estar en un mundo caído, por supuesto, hay unas circunstancias, consecuencias de vivir en un mundo caído. Y también, pues eso nos va a tener presente de que el creyente padece por causa de Cristo, está en un mundo caído, ha quedado un remanente de carne, ¿no? Entonces, eso es muy importante entenderlo.
El apóstol Pablo lo recuerda en Romanos capítulo 7, versículos 18 al 21. Romanos capítulo 7, versículos 18 al 21, recuerda esta batalla que hay. Dice allí la palabra de Dios en Romanos 7, 18 al 21. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y versículo 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Este pasaje nos está recordando la batalla que tiene un nacido de nuevo, un hijo de Dios. Es una batalla entre la carne y el espíritu. Esa es la batalla, entre la carne y el espíritu. ¿Qué quiere hacer la carne? La carne quiere estropear nuestra relación con Dios. Eso es lo que quiere la carne, estropear nuestra relación con Dios. Y entonces ahí podríamos ver que esa seguridad de salvación puede ser disminuida o puede ser interrumpida. ¿Sí? Ahí está donde podríamos ver este primer punto. La carne quiere afectar nuestra relación con Dios. Eso quiere hacer la carne. Bueno, listo. Y vamos a mirar un momento, antes de pasar al segundo punto, donde hay varias cosas que decir. El Salmo 36:10. Salmo 36:10. Este salmo nos va a recordar, este versículo 10, la situación del salmista con este versículo. Dice: quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. ¿Sí? Es decir, hay una situación bastante difícil y dolorosa para el salmista para poder afirmar: quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Entonces, démonos cuenta que hay circunstancias difíciles. Esas circunstancias difíciles, esas situaciones que se desarrollan en nuestra vida, puede hacer que esa seguridad de salvación pueda ser disminuida o interrumpida. Ahora miremos cuáles son las causas, cuáles pueden ser esas causas, ¿no? Y se nombran cuatro causas. Las voy a colocar acá. 4 causas. 4 causas. La primera es negligencia. La primera es negligencia. La segunda es pecado, ¿sí? Caer en algún pecado especial. La tercera es tentación. Y la cuarta es soberanía de Dios. Ustedes lo pueden corroborar ahí en lo que aparece de la confesión. Yo lo trato aquí de resumir. La primera es negligencia, verifiquen allí. La segunda, pecado, por caer en algún pecado especial que hiere la conciencia y contrista al Espíritu Santo. La tercera, lo que hablábamos de una tentación repentina o fuerte. Y la cuarta, soberanía de Dios. Vamos a mirar pasajes bíblicos de cada una de estas que aparecen allí en la confesión. Vamos entonces a mirar negligencia. Ahora, ¿negligencia en qué? ¿En qué? Bueno, en los medios de gracia provistos por Dios para crecimiento. Esa es la negligencia, en no utilizar debidamente los medios de gracia para crecimiento. ¿Sí? Puede ser esa una causa en que esa seguridad de salvación quede disminuida o interrumpida.
Entonces, vamos a mirar allí los siguientes pasajes, o el siguiente pasaje. Hebreos 6, 11, 12. Hebreos 6, 11, 12. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué nos recuerda para el tema que estamos presentando? Es que un cristiano debe ser característico de él ser diligente en vez de ser negligente. Un cristiano no puede desestimar los medios de gracia para estar obrando en sus propias fuerzas. No. Debe tener una claridad en la importancia que tienen estos medios de gracia. Cuando hay negligencia, no se practican, no se desarrollan debidamente y más bien se actúan las propias fuerzas. El pasaje que vemos de Hebreos nos llama a no ser perezosos. ¿Esto qué implica? Cuando nos hablan de los medios de gracia, nosotros debemos organizarnos y destinar tiempo para ello. Tú sabes, nuestra adoración privada, nuestra adoración pública necesitan de tiempo. Si no se organiza, pues ¿qué hay dentro del creyente? Negligencia. Y se corren grandes riesgos, ¿sí? Recordemos lo que nos dice Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 nos llama a ser diligente, ¿no? Dice Gálatas 6:9: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Entonces fíjense que un creyente más bien debe caminar bajo la diligencia, y esa diligencia es organización de su tiempo. Tenemos que hacer tantas cosas, ¿no es cierto? Es verdad, muchos tienen diferentes ocupaciones, diligencias que hacer, actividades que desarrollar, sí, pero tenemos que apartar el tiempo para el Señor, tanto privadamente como públicamente. El no hacerlo es ser negligente. Tengamos eso claro. Bueno, esto es con respecto a la negligencia. Pasemos al segundo punto, que es por caer en algún pecado especial que hiere la conciencia y contrista al Espíritu Santo. Vamos a mirar allí dos pasajes que aparecen allí en la confesión, tomado dos, que es el Salmo 51:8, y el otro que vamos a tomar es Efesios 4:30. En primera instancia vamos a leer Salmo 51:8. Dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Es evidente que la Escritura nos muestra un caso muy interesante para nuestra vida y el poder tomar las alertas necesarias. Y es el caso del rey David, de David. De David tomamos muchos ejemplos que nos muestran a Cristo, pero por supuesto cuando se nos observa el tema del pecado, nos está mostrando es la humanidad del hombre y la carnalidad del hombre. Y cuando se nos muestra eso, debe ser un tema de alerta, ¿cierto? Para nuestras vidas. ¿Qué hace el pecado? Si ves, cuando tú observas ese pasaje, vas a poder entender cosas del pecado. Se pierde el gozo. El pecado roba el gozo. ¿Qué vemos también allí? El pecado hace que la vida de la persona en intimidad con Dios no esté realmente activa. Porque ya vamos a ver en Efesios 4:30
que se contrista al Espíritu Santo. Entonces, a través de estos pasajes, sobre todo el Salmo 51:8, ya leemos Efesios 4:30, vamos a ver dos cosas: que el pecado roba el gozo y no hay una vida activa con el Señor. ¿Por qué ocurre esto? ¿Sabes por qué? Porque fácilmente el corazón se endurece y empieza a obrar en sus propias fuerzas. Fácilmente tiene razonamientos para defender sus actuaciones, sus actitudes. Y eso lo que hace es que el corazón se endurezca. ¿Dónde está el gozo de la salvación? ¿Sí? Ahí sí podríamos decir, si tú estás en Cristo, el problema que tenías se ha solucionado. Es que estabas en enemistad con Dios. ¿Sí? Ahí sí lo podemos decir, pero lamentablemente se envía un mensaje incorrecto, pues para que las personas puedan llegar a una iglesia, pero con un mensaje incorrecto. Así que roba el gozo. Y miremos lo que dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No sé si tú logras entender lo delicado, lo grave, la advertencia que tenemos en este pasaje de Efesios 4:30, que es contristar al Espíritu Santo por esos pecados que hieren la conciencia, por esos pecados que son escandalosos, por esos pecados que realmente no hacen que el creyente se arrepienta. Entristecen al Espíritu Santo porque estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad. Estos pasajes también nos hacen recordar que el Espíritu Santo es una persona que se entristece por esos pecados, por ese pecado escandaloso. Y fíjate que uno logra conectar, ¿no? El Salmo está diciendo de alguna forma que ya no hay gozo, y que si tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida es una fuente de gozo, ¿sí ves? Pero es que lo hemos entristecido. Y si ves que nuestra forma de comportarnos es una forma de un corazón duro, actuando en nuestra fuerza, porque defendemos nuestros propios razonamientos, nos perdemos realmente de la palabra, porque uno de esos pecados, hablemos del pecado escandaloso de David, necesitaba realmente una contrición de corazón, y como no lo hacía, tuvo que llegar el profeta para llamarlo al orden, para que su corazón nuevamente pesado fuera un corazón dispuesto a las cosas de Dios. El creyente es receptivo ¿a qué? A estar vigilando ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Para estar atento con su armadura y poder resistir. ¿Sí? Fácilmente a todos nos puede pasar la dureza de corazón, ¿no? Fácilmente. Pero tengamos cuidado con ello. Bueno, ya hablamos entonces del pecado. Ahora hablemos de la tentación. Por alguna tentación repentina o fuerte. Ahora, fíjate que la tentación, esa tentación es muy fuerte, puede zarandear a esa persona, que posiblemente no solamente es una tentación, sino que lo lleve a pecar, porque no puede resistir la tentación, ¿no? Y eso fácilmente se da, las tentaciones, porque el mundo atrae, porque la carne no tiene control, porque vive bajo las invitaciones de todo lo temporal. Bueno, entonces, miremos algunos pasajes de la tentación. Salmo 37, que aparece allí en la confesión. Salmo 31:22 y Salmo 77:7-8. Y después vamos a mirar otro pasaje que no está ahí, que es Santiago 1:12. Bueno, comencemos con Salmo 37. Dice: porque tú, Jehová, con tu furor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro
fui turbado. Analicemos este tema de las tentaciones, ¿no? Las tentaciones lo que está buscando es llevarnos a ejecutar y llevarnos a pecar. Todos somos tentados. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado, pero ¿a qué fue llamado Él? A resistir. Pero ¿qué ocurre cuando hay una tentación fuerte del mundo, de tantas invitaciones que hace el mundo? Eso puede llevar a que estemos turbados y puede hacer que no estemos realmente ajustados a la palabra de Dios y nos lleguen pensamientos que realmente no vienen al caso de la palabra de Dios. ¿Y eso qué puede hacer? Empezar uno a generar dudas, a también a verse afectada esa seguridad de salvación. Salmo 31, 22. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Mira lo que dice la primera parte del Salmo, ¿no? Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. A veces pareciera en medio de nuestras situaciones y tentaciones preguntarnos, Señor, ¿dónde estás? Señor, ayúdame. Y pareciera que no encontráramos respuesta, ¿no? Sin embargo, en medio de esas tentaciones, lo que vamos a ver allí en esa segunda parte del salmista es que aquel que persiste, aquel que es humilde, aquel que sigue adelante en medio de esas situaciones fuertes, va a tener esperanza y va a ser levantado, ¿no? Salmo 77, 7, 8, que es el siguiente. Salmo 77, 7, 8 dice: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Mira que hay momentos cuando uno lee los salmos, pareciera que como que el Señor estuviese lejos, ¿sí ves? El Señor está lejos. ¿Dónde estás, Señor? En medio de mi aflicción, ¿dónde estás? Pero cuando tú lees muchos de esos salmos, te vas a dar cuenta que el salmista, después de mantener aflicción, él reconoce que el Señor está con él y que es el Señor quien lo ha levantado, es el Señor quien lo ha fortalecido. ¿Sí? Es muy interesante ver los salmos. Uno cuando lee un versículo, pues dirá, uy, el Señor me desechó. Pero cuando uno ve el salmo completo, va a haber alabanza del salmista, va a haber agradecimiento del salmista, va a haber reconocimiento del salmista hacia el Todopoderoso, ¿sí? A pesar de que veas un versículo un poco difícil, como este del 7, ¿no? ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Ahora, mira que en el tema de la tentación, que es el punto número 3, Santiago 1:12 nos recuerda algo muy importante. Santiago 1:12 nos recuerda lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto nos recuerda varias cosas. La primera es que todos somos tentados y seguiremos siendo tentados. Así es. Pero se nos llama ¿a qué? A resistir la tentación. Porque de la tentación a pecar hay un pasito muy fácil, muy cortito. Pero se nos llama a resistir. Por eso decía, ¿cuántas invitaciones del mundo hay, no? ¿Cuántas invitaciones? Y uno como que piensa y ¿será que sí? ¿Será que hago? ¿Será que no? ¿Sí? El mundo es experto en traer todas esas tentaciones para hacernos pecar. Pero estamos viendo que el llamado es a soportar la tentación. Listo, tenemos ya el punto número 3, pasemos a la soberanía de Dios. Otro punto. Ya no es la negligencia, ya no es el pecado,
ya no es la tentación, ahora la soberanía de Dios. Miren, qué tremendo esto, ¿no? Si tú te das cuenta, en estos 3 primeros puntos, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Pero cuando llega al siguiente, la soberanía de Dios, es como para uno decir, ¿y ahora qué hago? No puedo, ¿qué puedo hacer? Bueno, confiar en el Señor, depender de Él. Miremos entonces ese tema de la soberanía de Dios. Y vamos a mirar los siguientes pasajes. El primero es Primera de Juan 3:9. Después vamos a ver Lucas 22:32. También vamos a ver Romanos 8:15, 16. Gálatas 4:5. Veamos esos pasajes que aparecen ahí en la confesión. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ya sabemos que no se trata de no practicar el pecado. Un creyente no practica el pecado y no se va a complacer en el pecado. Pero fíjate que esto nos va a ir a una conexión con Lucas 22:32, que es un pasaje que nos puede ya dar luz del tema de la soberanía de Dios, del sostenimiento de Dios. Dice Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Y cómo lo podemos ver este tema en la soberanía de Dios y cómo lo podemos ver productivamente para nuestra vida? Aquí hay un personaje que es imprudente, hay un personaje que debe crecer, hay un personaje que quiere hacerse notar frente a los demás, pero en medio de todo eso, ¿qué vamos a ver? Que todo lo que le acontece tiene un propósito para la vida de Pedro. Todo lo que le acontece tiene un propósito. Dios está obrando soberanamente sobre esa vida para que esa persona pueda crecer. Ahora, Dios lo sigue sustentando. Dios lo sigue llevando, ¿cierto? Pero además, queda ya algo muy claro, es que la fe de ese personaje, la fe de Pedro, es una fe que sigue allí adelante. Entonces, ¿esto qué nos recuerda? Que hay pruebas, que hay tentaciones, que hay pecado, pero que en medio de todo eso, Dios sostiene a los suyos, Dios preserva a los suyos, Dios guarda de los suyos. Así de claro es. Porque uno ve este listado, negligencia, pecado, tentaciones. La idea es organizarnos, la idea es anhelar crecer, pero estamos hablando de un camino, de una carrera, que posiblemente en esa carrera se va a presentar negligencia, que posiblemente en esa carrera habrá pecado, que posiblemente esas tentaciones avanzarán. Pero también es muy importante reconocer y saber que Dios sustenta de los suyos. Una vez vuelto, confirma a los tuyos, a los que son hijos de Dios, ¿no? Una vez vuelto. ¿Sí? Hay situaciones que son tan complejas, pero que esa persona se levanta. Esa persona se levanta. Ahora, ¿por qué se levanta? Pues porque Dios está allí con él. Si no se levanta, pues es que no era de Dios, así de claro, no era de Dios, porque Dios preserva y guarda los suyos. Bueno, Romanos 8, 15, 16, el otro pasaje, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Ahora, entendemos algo, ese pecado contrista al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está con nosotros. Él no se ha ido, porque si se va, entonces diríamos que la salvación no es segura. Pero lo que sí entendemos es que el pecado contrista al Espíritu Santo, pero también comprendemos que gracias al Espíritu Santo nosotros tenemos claridad de que hemos sido adoptados, que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos da ese testimonio de que hemos sido rescatados de la oscuridad y que ahora pertenecemos a la familia de Cristo. Hemos sido adoptados y ahora somos hijos de Dios. También debemos entender que el Espíritu Santo nos fortalece. También debemos comprender que el Espíritu Santo está con nosotros en las batallas. ¿Y por qué esto traigo a colación? Porque la batalla sin el Espíritu Santo es una caída. Ahora, es que yo me apropio de las verdades en mis batallas, en mis luchas, en mis tentaciones. Yo debo apropiarme de que es el Señor el que me ayuda, el que está peleando conmigo. Eso yo debo apropiarme. Pero fíjate que ¿qué hace la carne? La carne quiere que peleemos en nuestras fuerzas. ¿Ves? Pero si yo entiendo las verdades bíblicas, que ahora es en el poder de Dios que yo batallo, pues eso me va a permitir avanzar en mi batalla diaria. Bueno, y Gálatas 4:5 dice lo siguiente: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Una vez más, en medio de circunstancias, se debe recordar lo siguiente, y es que en el Señor estamos seguros. Y a pesar que Dios soberanamente está actuando, porque hay pruebas, vamos a mirar ahorita un pasaje de Job. Hay pruebas, hay circunstancias difíciles, no podemos olvidar que en medio de todo eso Dios está actuando y que no hemos perdido ese derecho que Cristo lo hizo posible en la cruz. Ese derecho es que somos hijos de Dios, porque Cristo lo hizo posible en la cruz. Y miremos aquí algo en particular. Vamos a ver dos pasajes de Job antes de entrar como algunas conclusiones. Job 29:2-5. Job 29:2-5. Mira lo que dice la palabra. ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mí cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fue en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. La historia de Job, muy interesante. Es que la historia de Job contiene enriquecimiento espiritual para nuestra vida, el obrar soberano de Dios. Pero si tú te das cuenta, ese obrar soberano tenía un propósito. Pero antes de ir al otro pasaje de Job, analicemos un poquitico aquí estas declaraciones de Job. ¿Qué estaba pasando con Job? Bueno, ya Job había perdido tantas cosas, ¿cierto? Sus amigos lo confrontaban, sus amigos. En medio de todo eso, sentir que ¿dónde está Dios? Ese Dios que me dio hijos, que me dio la esposa, que me dio bienes materiales, porque ahí se hablaba de bienes materiales. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está?
Por eso él estaba ahí como añorando que realmente él volviera a experimentar, a vivir bajo esa premisa que podemos tener en los primeros capítulos, ¿no? Donde se nos muestra la vida próspera de Job. Pero que allí, en ese capítulo 29, él era añorando, él estaba deseando volver a experimentar, ¿qué? El gozo. ¿Se acuerdan que ahorita vimos el tema del gozo? ¿Sí ves? El gozo. Y el gozo no tiene que ver con uno estar a carcajadas, no, tiene que ver es con la tranquilidad que hay en nuestro corazón de que ya no estamos en enemistad con Dios. Entonces, fíjate que cuando tú ves la historia de Job, ves las dificultades por las que pasó, te vas a dar cuenta que todo tenía un propósito, todo tenía un propósito. Absolutamente todo. Sabemos también que Dios estaba obrando soberanamente allí. Sabemos que Dios estaba al tanto de la vida de Job. Reconocemos por las Escrituras que Dios, aún en medio de toda esa situación, lo estaba cuidando, porque eso lo podemos ver a través del relato bíblico. Pero mira, ¿cuál era el propósito? Y el propósito lo vamos a tener en Job 42, 5, 6. Job 42, 5, 6. Donde la Escritura nos dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cuál era el propósito de todo lo que vivió Job? Que pudiera ver más claramente al Señor. No quiere decir que en los primeros capítulos no es que estuviera perdido o que no fuera hijo de Dios, no, sino que ahora lo que podemos entender es que él ve más claramente. Por eso dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora él puede ver más claramente. ¿Eso quién lo permite? Dios. No es que él haya descubierto algo, no es que él haya nacido de nuevo, no. Lo que se observa es que la gracia de Dios estaba operando para que él viera más claramente y se diera cuenta de qué, de lo que hay realmente en su vida. Entonces, mira que dentro de algunas explicaciones que afirman algunos teólogos sobre el tema del crecimiento espiritual, de la madurez espiritual, es que en la medida que se crece, más se observa el pecado. No es que uno dice: yo crezco, y entonces ya no tengo pecado. No, más se observa el pecado. En la medida que uno crece, se da cuenta realmente qué es lo que hay, esa carne que molesta, ¿sí? Y fíjate que muchos lo toman al revés, ¿no? En que si yo crezco, pues yo ya puedo decir que no tengo pecado, ¿sí? Pero la realidad es otra. Entre más luz tenemos, nos damos cuenta todo lo que hay a nuestro alrededor, todas esas tentaciones, todo lo que hay en nuestro corazón. Como lo dice un puritano, ¿no? Dice que lo mejor que tenemos en Cristo, ya en Cristo, es el corazón, pero sigue siendo malo. Sí, así dice ese puritano, pero sigue siendo malo. Y eso es lo mejor que hay en Cristo, el corazón, pero sigue siendo malo. Así que este pasaje nos muestra un poco el tema de la soberanía de Dios, ¿no? Tiene un propósito. El propósito es que en medio de circunstancias y situaciones difíciles, tú puedas después ver mucho mejor al Señor. Bueno, y esto nos lleva como algunas conclusiones, porque aquí ya terminamos este tema, terminamos
la seguridad de salvación para después, dentro de 8 días, avanzar en el capítulo que viene. Y entonces vamos a recordar 4 puntos a manera de conclusión que nos deja pues este párrafo. Lo primero, la vida del creyente debe permanecer en alerta. La vida del creyente debe permanecer en alerta. Frente a las críticas que hay de este capítulo de la seguridad de salvación, porque siempre hay críticas en decir, oiga, pero ellos están hablando de una seguridad de salvación, o sea que pueden vivir como quieran. No, absolutamente no, porque para la gente desde afuera dicen, no, ellos están vendiendo una seguridad falsa, una vida de libertinaje, una vida ligera. Entonces mira que aquí hay una conclusión muy importante para atacar esos comentarios que no son reales. Y lo primero es que la vida del creyente debe permanecer en alerta, alerta. Lo segundo, descuidar los medios de gracia es una puerta al pecado. Descuidar los medios de gracia es una puerta al pecado. Y creo que tú vas poco a poco entendiendo esto. Cuando en una iglesia se te anima, se te recuerda que debes participar de los medios de gracia, tanto privados como públicos, y tú empiezas a ver tu vida, cómo se desarrolla, muy posiblemente el Señor te está mostrando cosas. Muy posiblemente. Ese descuido de la oración, ese descuido de la meditación de la palabra. A veces uno lo quiere como canjear, ¿no? Yo lo quiero hacer privadamente, pero descuidas públicamente. Otros dicen, no, pero yo públicamente, yo asisto al día del Señor, pero una vida balanceada es medios privados, medios públicos. Disposición del corazón. Entonces, no debemos tomar con liviandad los medios de gracia, no, por el contrario, sabemos que es nuestra responsabilidad y sabemos que debemos organizarnos porque el pecado está a la puerta, así de claro es. Tú podrías decir frente al día del Señor, no, ¿saben qué? Hoy estoy muy cansado. Hoy quiero hacer algo diferente. Bueno, eso es como le dijeras a la carne, ¿qué quieres que hagamos hoy? Si ves que lo que va a hacer la carne, pues obviamente es pecar. ¿Sí ves? Tercer punto de esta conclusión, la seguridad de salvación es posible. Así es. La seguridad de salvación es posible y todo eso lo vemos evidenciado en el fruto, en las virtudes que el Señor concede a cada creyente. Eso es posible y nosotros podemos gozarnos en ello. ¿Por qué? Porque vemos también a nuestros hermanos que, pues, con la evidencia, con fruto, vemos con las virtudes que el Señor por soberana gracia ha entregado. Ahí está la seguridad de salvación. Y el punto 4 es, una vez más recordando aquí, que el verdadero creyente será guardado por Dios. Aunque venga la disciplina, Dios lo guardará. El verdadero creyente es guardado por Dios. Y aunque venga la disciplina por su pecado, Dios lo guardará. Ahora, esto nos debe llevar en esta parte final a qué. Mira, cuando uno empieza a avanzar en las doctrinas bíblicas, empieza esta pregunta. ¿Yo cómo tengo esa seguridad de salvación? No, yo como que no. No sé. O sea, se empieza a cuestionar. Pero, ¿sabes qué? Bajo este cuestionamiento debes avanzar para no quedarte en dudas. Por el contrario,
Debes desear tener esa seguridad de salvación. ¿Qué hay que hacer? Esfuérzate en Cristo. Esfuérzate en Cristo para tener una vida realmente que exalte y alabe al Señor. Una vida constante. Esfuérzate en Cristo para que se evidencien los frutos de salvación. Debes organizar tu día a día. Debes organizarte. Debemos organizarnos en ese día a día. ¿Y eso qué va a traer? Seguridad de salvación. Seguridad de salvación. Los verdaderos hijos no se pierden. Ellos perseveran hasta el fin. Bueno, muy bien. Eso es de este punto. No es nada más. Así que dejémoslo hasta ahí y hagamos una breve oración, porque el Señor conceda seguridad de salvación, pero una seguridad de salvación con base a la Biblia, no con base a mis propios pensamientos, ¿no? Sino una seguridad de salvación con base a la verdad de las Escrituras. Porque ya lo vimos en todas estas explicaciones. Yo puedo decir que soy salvo y si no evidencio nada, estoy engañado. ¿Sí? No, una verdadera seguridad que solamente el Señor puede traer a nuestras vidas. Así que oremos. Pidámosle al Señor